Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la visión radio.net, información que va contigo, información que te acompaña. Es un placer estar de nuevo con ustedes y darles la bienvenida al programa El Séptimo Laberinto. Les habla Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli se nos va a incorporar dentro de unos minutos. En los controles de audio, como siempre, nos acompaña Alexia. Mi querida amiga, ¿cómo está usted? Esta tarde tendremos un programa bien interesante, es algo muy actual que nos preocupa y al mismo tiempo nos afecta ahora y nos va a afectar un poco más allá. Y sobre todo a las generaciones futuras, a los que vienen, nuestros hijos, a nuestros nietos, que es el futuro del trabajo. A los fines tenemos dos invitados muy especiales. Desde Panamá tendremos al profesor Gustavo Saturno. Gustavo es abogado con varios posgrados en temas laborales y mercantiles, profesor en varias universidades de Panamá y de Venezuela. Desde Venezuela tendremos al profesor Luis Lauriño, educador, historiador, industriólogo, profesor e investigador en varias universidades venezolanas. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo han estado? Conecta el micrófono, por favor. Sí. Muchas gracias, Luis, por la invitación, y saludo también a Luis Lauriño. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos compartir en este espacio con tu radio escuchas y por supuesto Gustavo también, gran amigo, por la invitación que también me extiende, ¿no? Un placer estar con ustedes y un tema sumamente interesante desde luego. Es un tema que a mí particularmente como Gustavo lo sabe, me apasiona, porque es uno de esos temas que son transversales en el presente y transversales en el futuro. Y preparándome un poco para este programa, he leído varias cosas y leí un trabajo de una señora de origen noruego, cuyo nombre y apellido no es fácil de pronunciarlo, pero sí me acuerdo del nombre, que se llama Inga. Y de ahí el apellido es realmente impronunciable para mi abecedario, es realmente difícil. Y es un trabajo bastante interesante y donde habla no solamente a nivel mundial del futuro del trabajo, sino a nivel de América Latina. Se metió pues muy adentro del tema de América Latina. Al parecer ella conoce muy bien la región. Pero cuando yo hablaba de algo, un tema que es transversal, hablaba no solamente de la industria per se, sino también de que todo comienza desde la propia revolución de la educación. Es decir, sin eso muy poco podemos hacer. Y después pasa también por la creación o la formación, o bien de manera evolutiva o bien obligada, de un nuevo sector empresarial que sea sensible a todas estas cosas que están sucediendo con la revolución 4.0. También leyendo, pues me conseguí con cosas que me impactan mucho, porque cuando estamos hablando del futuro del trabajo, también podríamos estar hablando de la reducción de derechos laborales, por ejemplo. Pero también podríamos estar hablando de la flexibilización y la racionalización, que actuarían como garantes de la competitividad. Es decir, estaríamos hablando de un montón de cosas producto de esta revolución 4.0. Pero bueno, ustedes son los expertos y yo quisiera pues comenzar con Gustavo.
Bueno, muchas gracias, Luis, nuevamente por la invitación. Encantado de estar en este programa que sigo con mucha frecuencia. Y además también encantado también de estar con mi ex colega de la Universidad Católica, Andrés Bello, Luis Lauriño, que es quizás uno de los industriólogos y historiadores que más conoce de la historia de las relaciones laborales e industriales en Venezuela. De manera que para mí es un verdadero privilegio y un honor estar aquí hoy con ustedes, ¿no? Bueno, mira, yo creo que has planteado ahí una serie y cantidad de cosas. Indiscutiblemente que el tema del futuro del trabajo es un asunto que plantea muchas inquietudes, muchas incertidumbres de cómo va a ser el futuro. No es un tema realmente nuevo. Desde siempre nos hemos preocupado por nuestro futuro, ¿no? Desde que el hombre es hombre, hemos estado preocupados del porvenir, ¿no? Y en el campo de las relaciones laborales creo que igualmente, desde la primera revolución industrial de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que se introdujeron cambios trascendentales en el mundo del trabajo, a partir de ese momento no dejamos de preocuparnos por lo que sucediera en el futuro, porque digamos, las innovaciones tecnológicas de la época que introdujeron la automatización del trabajo y cambios revolucionarios en la forma de trabajar, pues no dejó de transformarse desde ese momento, ¿no? De hecho, nuevas transformaciones en el trabajo desatarían una segunda revolución industrial y cambios significativos. Por eso que mi profesor de la Universidad Católica, Andrés Bello, el profesor Enrique Marín Quijada, siempre nos decía de que el derecho laboral era una rama del derecho que estaba en constante y permanente transformación, cuando no en metamorfosis, como diría el profesor español Manuel Álvarez de la Rosa, porque el trabajo no ha dejado de mutar ni de cambiar a lo largo de su historia, y así como cambia el trabajo han tenido que cambiar también las normas que lo regulan. Sin embargo, en esta ocasión, desde hace ya algunos años, desde que la Organización Internacional del Trabajo introdujo esto como una iniciativa, por allá por el año 2012, 2013, como una iniciativa para el centenario del futuro, para el centenario de la organización, que después se tradujo en una declaración histórica, que es la Declaración del Centenario por el Futuro del Trabajo, una de las organizaciones más antiguas del planeta, fundada en 1919, acaba de cumplir 100 años, y puso el tema precisamente en el epicentro de las discusiones de las relaciones laborales, porque los cambios que se esperan en este momento parecieran ser radicales, como dice la declaración, pero además disruptivos, de manera que pues, hay mucha incertidumbre de lo que estos cambios pudieran producir y los impactos que pudieran tener dentro del mundo de las relaciones laborales, y un poco quizás lo que podríamos conversar en la tarde del día de hoy. Sí. ¿Qué se hizo, Luis? Aquí está. Se me había perdido. Bueno, Luis, cuéntanos. Sí, bueno, lo primero, nuevamente, agradecidísimo por la oportunidad, por este espacio de lujo de compartir con ustedes. Y bueno, yo quisiera retomar dos comentarios que hicieron ustedes. El primero, el de, que así comenzabas, Luis, el de lo transversal, ¿no? Y el otro, el de Gustavo, la idea de que esto no es nuevo. Y bueno, con respecto a lo primero, ese tema transversal es no solo transversal, y estoy totalmente de acuerdo, no solamente transversal en el tiempo, sino transversal en el espacio, ¿no? A ver, si nos damos cuenta un poco, la evolución del trabajo es la evolución de un conjunto, además de elementos que rondan alrededor del trabajo y explican el trabajo. Y esa evolución ha pasado desde una pequeñita red que se crea por allá a mediados del siglo XVIII, primera revolución industrial, hasta llegar a lo que hoy llaman algunos revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial, ¿no? Y voy a hacer un breve repaso para, digamos, contextualizar lo que estoy diciendo, ¿no? Y poder explicar esa transversalidad también. En la primera revolución industrial, mediados del siglo XVIII, tenemos nosotros, bueno, varios descubrimientos, varios desarrollos. El más importante, el de la máquina de vapor. Esa máquina de vapor se adapta a procesos otrora manuales y comienza, digamos, a ponerse en funcionamiento una fabricación
más o menos mecanizada, automatizada. Se dan cambios importantes en los procesos de producción y particularmente comienza a permitirse una masificación de esa producción. Hay una primera red, una red muy primaria, pero una red. Se comienzan a crear esas industrias y esas industrias se conectan con un mercado muy primario, muy elemental, y se generan las primeras ciudades industriales, de manera que se empiezan a generar unas redes físicas, pero redes al final, ¿no? Llegamos 100 años más tarde, aproximadamente, estamos hablando de segunda revolución industrial, y hay otros cambios importantísimos, por eso revolución, que tienen que ver, entre otros, con la electricidad, con el transporte y con los productos masivos. Y allí entonces se comienza a observar una ampliación y una diversificación de esos medios de transporte comerciales y la ampliación de un mercado. Se genera entonces una segunda red que ahora permite conectar mercados comerciales internacionales, regionales, nacionales, locales, y conectar evidentemente la producción con un consumidor, a generar mercados transnacionales. 100 años aproximadamente más tarde, ya estamos hablando de tercera revolución industrial, hay otros cambios significativos también y de otras velocidades, ¿no? Estamos hablando del desarrollo de tecnologías de información y digitalización de las tecnologías, ¿no? Ahí entonces ya esas barreras que se podían tener en la segunda revolución industrial y en esa red, que son los límites que puede tener la distribución a través de esos nuevos medios de comunicación y de medios de transporte, desaparecen, porque entonces se crea un mercado ahora virtual, y en el mercado virtual desaparecen las fronteras físicas, las limitaciones físicas, no hay nada que interrumpa el conectar hoy en día nada más y nada menos que a 8 billones de personas en tiempo real en el mundo con sus diferentes mercados. Es decir, la red se amplía, se crean redes de redes, metaredes, y entonces ya se comienzan a conectar, digamos, cosas de dimensiones muy distintas. Así llegamos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y ya comenzamos a hablar, aunque está en discusión inclusive, comenzamos a hablar de cuarta revolución industrial. Entre muchos de los avances que se pueden plantear vinculados a la cuarta revolución industrial, algunos ya inclusive algún especialista habla de quinta revolución industrial. A mí particularmente me parece ya un exabrupto porque es difícil de explicar la cuarta con respecto a la tercera. Especialistas como Jeremy Rifkin, por ejemplo, ponen en duda que exista una cuarta, pero bueno, eso es una discusión más técnica, ¿no? Sin embargo, pues desarrollos como la robótica, como el Big Data, como el Internet de las cosas, entonces comienzan a plantearnos a nosotros cosas que no tenían parangón en el mundo del trabajo, en el mundo de la industria, etcétera. Buenas tardes, Luis, disculpa, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo están los dos? Luis y Gustavo, ¿cómo les va? Miren, estamos cerca de un corte comercial, pero quería, antes de ir al corte comercial, dejar en el aire dos preguntas. A Luis, la posibilidad de que en algunas sociedades se avance más bien, se involucione hacia atrás, que se complique tanto de que se viva en segmentos de la sociedad en vez de una cuarta y una quinta, una tercera y una segunda. Y a Gustavo quiero preguntarle sobre el tema jurídico, laboral, qué posibilidades ve él en el futuro de que haya más flexibilización en los esquemas regulatorios laborales o más regulaciones. ¿Cómo ven ustedes dos esos temas? Pero vámonos a un corte comercial y regreso de nuevo con ustedes. 6:20 de la tarde, estamos en el séptimo laberinto con Gustavo Saturno y Luis Lauriño. Estamos hablando sobre el tema del futuro del trabajo. Y antes de ir al corte comercial, yo le dejaba una pregunta a los dos. En el caso de Luis Lauriño, yo me acuerdo haber leído un libro de Humberto Eco, que era sobre ensayos en la Edad Media, donde, bueno, él pensaba de que en algún momento algunas sociedades podrían regresar de alguna manera a la Edad Media. Y uno dirá, bueno, pero esto parece una idea increíble, ¿no? ¿Cómo se puede regresar a la Edad Media? Pero digamos que dentro de la estructura de una sociedad pudieran haber segmentos que no quieren o no pueden avanzar a la cuarta revolución, a la quinta revolución o acceder a ella, y segmentos que quizás el Estado preferirá que se mantengan en ese estado por el tema de empleo. Entonces le pregunto a Luis, ¿qué posibilidad hay de que en algunas sociedades de países desarrollados o países en desarrollo se reviertan estos procesos de avance
hacia cuartas y quintas revoluciones industriales. Y en el caso de Gustavo, el tema de la flexibilización o endurecimiento de los esquemas laborales en países desarrollados y países en desarrollo de cara al tema del empleo. Luis. Antes de que Luis yo quisiera dentro de ese chapó que abrió Eduardo, que es interesantísima la pregunta, yo voy a ir a algo concreto, es que América Latina es eso que está mencionando Eduardo. Voilà. C'est à toi, como se dice en francés. Sí. Bueno, al principio he hablado de la evolución, de esa transversalización que deriva desde una pequeña red a una gran red. Bueno, esa gran red hoy en día conecta, digamos, sistemas informáticos con cosas e inclusive con gente. Pero como bien lo dice Eduardo, pues bueno, conecta a quien puede estar conectado, en espacios en donde se puede estar conectado, en donde el entorno lo permite, lo facilita, y donde los retos que supone esta cuarta revolución industrial los puede asumir el individuo, los puede asumir la persona y los puede facilitar un Estado. Una de las que me alarman, por decirlo de alguna manera, de los cambios acelerados que viene generando pues lo que llamamos hoy en día la cuarta revolución industrial, son las grandes brechas sociales que esto puede generar, porque hay unos retos para el trabajador. Por ejemplo, hoy en día se habla de una educación permanente, un reto de formación permanente, lifelong learning. Eso lo puede asumir quién, en qué sociedades. Bueno, desde luego en sociedades como las nuestras, sociedades en vías de desarrollo, si no hay una estructura del Estado que facilite, que regule, que incentive, que promueva, y eso va desde un replanteamiento absoluto, que lo está haciendo, por ejemplo, Alemania, lo ha venido haciendo el Japón, etcétera. Un replanteamiento absoluto de todo el sistema educativo, difícilmente un individuo solo lo puede asumir. En países como los nuestros, además, tenemos, digamos, muchísimas dificultades, bueno, ni hablar en donde estoy yo, en Venezuela, muchísimas dificultades ya nada más sobre el tema de conectividad. Las organizaciones, además, en donde está inserto un trabajador, tienen las mismas dificultades, es decir, como una organización que tiene que competir a unas velocidades extraordinarias, aprender, desaprender, flexibilizarse, etcétera, puede competir con sociedades en donde pues hay muchísimos procesos robotizados, en donde hay muchísimos procesos automatizados, en donde hay muchísimos procesos que generan unas brechas de competitividad altísimas y que evidentemente tienen el respaldo de toda una estructura alrededor, de todo un ecosistema alrededor. Bueno, esos ecosistemas no están ni siquiera mínimamente desarrollados en muchas sociedades en vías de desarrollo, en muchas economías en vías de desarrollo, de manera que desde el punto de vista, digamos, institucional, formal del Estado, los incentivos que hay alrededor, las regulaciones, los cambios importantes en materia educativa, los cambios importantes en materia, digamos, de soporte de infraestructura, todo el desarrollo de temas formativos, todo el desarrollo, digamos, individual que podría asumir una persona teniendo los incentivos adecuados. Bueno, esos elementos no están allí. Por ejemplo, el trabajador hoy en día, en esa cuarta revolución industrial, en ese contexto, tiene que tener al menos dos adaptaciones. Doy un simple dato de McKinsey, por ejemplo. Entre 65 y 375 millones de personas de aquí al año 2030 van a tener que cambiar su categoría laboral. Entonces la pregunta para uno en países como los nuestros es ¿cómo se hace eso? Porque sí, es un reto, desde luego que es un reto que tiene que asumir el individuo, un reto que tiene que asumir el Estado, un reto que tiene que asumir las organizaciones, pero ¿cómo lo hacen? ¿Con qué herramientas lo hacen? Porque amerita todo un ecosistema para poder impulsar estas cosas. Bueno, si eso no se puede hacer, desde luego, porque no están los elementos necesarios, se genera una brecha importantísima. Luego, por razones históricas inclusive, cada vez que hay una transformación como la que estamos viviendo nosotros, inclusive esta tiene un impacto mucho mayor, se genera un efecto de desplazamiento. Ese efecto de desplazamiento en el corto plazo es un efecto de desplazamiento que sucedió con la tercera revolución industrial. Pongo un dato también, otro ejemplo. Cuando se introdujo la computadora en los Estados Unidos, ese efecto de desplazamiento inicialmente desplazó 3.5 millones aproximadamente de empleos. En el mediano y largo plazo lo sustituyó y se generaron 19.3, si mal no recuerdo, millones de empleos nuevos. ¿Pero por qué se generaron? Bueno, porque hay un sistema alrededor que facilitó el desarrollo de nuevas industrias,
hay un sistema educativo que facilitó el aprendizaje, la formación, el entrenamiento, el reentrenamiento, el desaprendizaje inclusive de una masa de trabajadores que tenían entonces ahora las facilidades para insertarse en ese nuevo espacio de trabajo, en empleos nuevos, en industrias nuevas, etcétera. Pero Luis, pero por ejemplo en una fábrica de autos donde se sustituye el proceso de producción por robots, no vas a colocar a todos los empleados a ponerlos a formarse en robótica, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de entender es que, de acuerdo a ese ejemplo que tú estás poniendo, cada vez menos hay posibilidad de que se hagan esa sustitución de empleos en la nueva ola de revolución tecnológica. Antes podía sustituirlos, ahora cada vez es más difícil. Sí, si me permite, Luis, quería hacer otro comentario. Sí, lo que pasa es que yo no veo, y esa es mi gran duda, que se produzca una sustitución de la mano de obra por el robot. Yo creo que hay un gran temor cuando se habla de la cuarta revolución industrial, cuando se habla de las nuevas tecnologías, pareciera que la gente piensa que simplemente va a ser sustituida por un robot que va a ejercer todas las labores. Yo estuve viendo un programa sobre cómo la Ferrari produce los automóviles, y efectivamente es una fábrica de muy alto nivel y robotizada, pero sin embargo esa fábrica requiere de esa mano de obra antigua entrenada en otros quehaceres, pero a las máquinas, según lo que yo pude entender, no se les puede dejar solas, ¿entiendes? Entonces creo que por ahí van las cosas. Vamos a ir a un corte comercial y ya continuamos con tu interesante exposición y con la de Gustavo. Vamos a un corte. Estamos de regreso en el séptimo laberinto. Estamos conversando con los especialistas en el tema laboral, el profesor Gustavo Saturno y el profesor Luis Lauriño. Eduardo dejó unas inquietudes puestas y tú estabas, Luis, desarrollando un tema. Sí, correcto. No, fíjense, ponía ese ejemplo de cuando se introdujo en los Estados Unidos la computadora, y decía que había sustituido, digamos, había eliminado 3.5 aproximadamente millones de empleos en el corto plazo, ese efecto de desplazamiento, y en el mediano y largo plazo, digamos, creó 19.3 aproximadamente millones de empleos. Pero allí no hubo una sustitución, digamos, vis a vis de la ocupación. Ahí lo que hizo fue justamente eliminar no solamente unas ocupaciones, sino inclusive todo lo que tenía que ver con la fabricación de máquinas de escribir, y con quien utilizaba la máquina de escribir para determinado tipo de ocupación, desapareció totalmente y fue sustituido por nuevas actividades, nuevas ocupaciones, etcétera. Eso sucedió, digamos, en la tercera revolución industrial, en ese periodo. Hay una discusión técnica sobre si la cuarta revolución industrial va a poder seguir esa misma dinámica, es decir, ese efecto, digamos, de desplazamiento, ciertamente en el mediano plazo va a poderse revertir, y hay muchísimos técnicos que afirman que no por miles de razones. En todo caso, ciertamente el individuo el trabajador amerita un entrenamiento y sobre todo un reentrenamiento, desaprender y volver a aprender nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, nuevas herramientas de trabajo para toda esa generación de nuevos empleos que vienen surgiendo. Y además, Luis ponía allí sobre la mesa el tema de los robots y de la necesidad de la persona que no va a ser sustituida por el robot. Y ciertamente, el hombre tiene una posibilidad que no tiene el robot en este momento, y que tiene que ver con el desarrollo de unas habilidades puntuales, habilidades cognitivas de alto nivel, resolución de problemas complejos, razonamiento lógico. Todo eso se pone de relieve porque eso no puede ser sustituido de momento por una máquina, ni siquiera a través de desarrollos como el machine learning o deep learning, inteligencia artificial y este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde el hombre, digamos, tiene una ventaja sobre la máquina. Sí. Gustavo. Bueno, yo creo que efectivamente estamos, como decía y que comentaba muy bien Luis, frente a una transformación, digamos, del trabajo, una transformación radical del trabajo. Entonces, surgen unas primeras inquietudes, que es, digamos, esa
esas turbulencias en las que se hallan los mercados laborales y cómo se puedan comportar hacia el futuro de creación y destrucción de puestos de trabajo. Ya nos había pasado también en la historia, pues como también comentaba Luis, las nuevas máquinas fueron sustituyendo y destruyendo y creando nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, pues los expertos y los economistas dicen en las dos primeras revoluciones industriales la tendencia fue siempre hacia la creación del empleo. Es decir, los empleos que quedaron destruidos pues fueron sustituidos por muchísimos más empleos nuevos que se crearon y que fueron accesibles a las personas, digamos, incluso de baja calificación laboral. La primera revolución industrial permitió, por ejemplo, que muchos campesinos se integraran a los mercados laborales como, digamos, personal obrero semicalificado, ¿no? La preocupación ahora es si esa dinámica, si la balanza del empleo, pues hacia el futuro se mantendrá, como siempre, hacia el empleo o hacia el desempleo, y hay estudios para todos los gustos, entre los más pesimistas que dicen que se destruirán más puestos de trabajo de lo que se crearán, y los estudios más optimistas que dirán de que lo que existirá es una transformación, es decir, va a haber una destrucción de puestos de trabajo, probablemente masiva, pero se van a sustituir por nuevos puestos de trabajo, de manera que la preocupación en ese caso ya no sería tanto si vamos a tener empleo en el futuro, sino cómo lo vamos a desarrollar. Y como decía Luis, el punto central es la educación, porque efectivamente nuestros sistemas educativos actuales pues no parecieran calzar ni saber a ciencia cierta de qué tipo de formación estamos hablando hacia el futuro. Recuerdo en el año 2017 que Laszlo Bock, entonces vicepresidente de Recursos Humanos de Google, decía que para ingresar a Google no hacía falta ya el expediente académico, porque mucho de lo que estamos enseñando en los colegios y en las universidades probablemente no sirva para ese empleo del futuro, de manera que el problema se centraría ya no tanto en la preocupación de si va a haber o no trabajo. De hecho, Jeremy Rifkin, que fue uno de los que predijo el fin del trabajo en 1995, en su famosa obra, ha llegado a decir en estos tiempos de que la instalación de las nuevas plataformas tecnológicas darán trabajo para por lo menos 2 generaciones. El asunto es cómo preparamos a la gente para eso. Antes nos preparábamos, íbamos 5 años a la universidad y pensábamos que eso era suficiente para el resto de la vida. Eso hoy en día no es exactamente así. Pero Gustavo, ¿cómo de cara a ese panorama que Luis presentó y que estás presentando tú, cómo ves tú el tema de las legislaciones laborales? ¿Tenderán a ser más flexibles o más rígidas en la medida en que este tema del empleo va a escasear? Y en un rato vamos a hablar de los efectos post-COVID en el empleo. ¿Cómo ves tú el tema de las regulaciones laborales? Bueno, creo que es otro de los grandes desafíos, porque efectivamente en esas transformaciones que ya incluso muchas las estamos viendo, esas transformaciones que se están produciendo en el mundo del trabajo están produciendo un desenfoque en las legislaciones laborales tradicionalmente creadas para regular un trabajo muy diferente, que era el trabajo industrial. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando se llama tercera o cuarta revolución industrial, porque si hay algo que no ha tenido estas revoluciones es de industriales, ¿no? Por lo menos del lado de Occidente, la industria ha caído y las empresas, no es que la industria haya caído a nivel mundial, al menos eso no es lo que dicen los indicadores, pero las empresas industriales se han deslocalizado, se han mudado hacia, digamos, el oriente, ¿no? Acá en Occidente han crecido más bien las economías y el sector de los servicios, ¿no? Pero normalmente la legislación laboral se creó a partir de un empleo industrial muy diferente al que hoy estamos teniendo. Entonces, esa legislación normalmente garantista para proteger a un trabajador que estaba en una fábrica con excesivas jornadas laborales, queda desenfocada frente al tipo de trabajo que vemos hoy, y pongo 2 ejemplos muy breves. Uno que lo estamos viendo ahorita en medio de la pandemia, que es el caso del teletrabajo. A pesar de que nosotros habíamos tenido ya quizás tecnologías para poder aplicar el teletrabajo hace unos 20 años atrás, pues no lo habíamos hecho. Era tímido cuando uno veía en países desarrollados europeos cuántos teletrabajadores existían. Veíamos que no más del 4 o 5% de la fuerza laboral teletrabajaba. Ahora el COVID dio un impulso al teletrabajo y no teníamos una legislación que pudiera regularla. Ya hay varios países que han salido rápidamente a tratar de crear legislaciones, pero nos encontramos que ya las estructuras tradicionales no nos resultan. Porque como tú bien dices, Eduardo, el teletrabajo no puede sobrevivir sino en entornos flexibles. Y a veces las legislaciones, sobre todo en América Latina y en Europa, o al menos
digamos, las que están alrededor de la Europa continental, ¿verdad? Son legislaciones fundamentalmente garantistas y proteccionistas, y entonces tenemos un problema de, bueno, y el teletrabajador está en su casa, ¿quién paga la electricidad o el servicio? O qué pasa si ocurre un accidente laboral mientras está en su casa. Son cosas que no eran tradicionalmente atendidas por el derecho laboral. Y el otro ejemplo es la gig economy, a través de la uberización de la economía y de estas nuevas plataformas que estamos viendo, que igualmente han revolucionado al trabajo. Y el gran conflicto que hay ahorita en muchos de los países es si estas personas son o no son trabajadores a los efectos de la legislación laboral tradicional. Y se han venido dando fallos y conflictos que han apuntado hacia varios sentidos. De manera que yo diría que en este momento estamos en un proceso de desenfoque y con el gran reto de que las nuevas economías, digamos, las transformaciones ahora son mucho más violentas, o se aspiran a ser más violentas, aunque no fue, por ejemplo, el caso del teletrabajo, pero se esperan que así lo sean. Y las legislaciones normalmente tardan en irse adaptando. Por ejemplo, en el libro que tú nos mostrabas ahorita allí de Andrés Oppenheimer, de Sálvese quien pueda, él explica cómo, por ejemplo, tecnologías como la electricidad, que dieron vida a la segunda revolución industrial, tardaron 46 años en llegarle al 25% de la población de los Estados Unidos. Es decir, hubo gente que vivió durante la invención de la electricidad y jamás en su vida la utilizó. Cuando vemos el Wi-Fi o vemos tecnologías como Facebook, pues o sea, les tardó muchísimo menos tiempo. Wi-Fi le bastaron 9 años para llegarle al 25% de Estados Unidos y Facebook apenas 4 años. Entonces, las transformaciones ahora se esperan que sean mucho más rápidas y por supuesto eso va a generar una presión en los ordenamientos legales que normalmente tienden a ser mucho más lentos en el momento de la regulación. Entonces vamos a estar como estamos ahora, como un vacío, ¿no? Sí. Sí. Gustavo, aquí hay dos preguntas concretas para los dos. Sí. Provienen de dos oyentes venezolanos. Y la primera pregunta se refiere a la posibilidad de que ese futuro del trabajo, ese trabajo del futuro, cree mayor informalidad en la economía, en primer lugar. Y en segundo lugar, con esa nueva, con ese trabajo futuro, con la revolución tecnológica, se pierden los derechos laborales adquiridos. ¿Cómo va a ser eso de los derechos laborales en otra dimensión? Porque estamos hablando en otro enfoque. Fíjate, y también yo quiero complementar lo que tú estás diciendo, Luis, con un comentario y pregunta para integrarla en el paquete de preguntas que acaba de hacer Luis. Yo tengo un amigo en España que está vinculado con el sector inmobiliario, que me dijo, bueno, un edificio que nosotros estábamos administrando, que tenía un valor de 20 millones de euros el edificio, se fueron rescindiendo los contratos de alquiler de empresas, etcétera, porque muchas descubrieron con la pandemia de que podían perfectamente adaptarse al tema del teletrabajo, que para qué necesitaban una oficina. De hecho, de que muchas de las oficinas de ese edificio no se van a alquilar y el edificio ha venido perdiendo valor. Me decía él que ese edificio de 20 millones de euros está valorado en 12 millones de euros ahora, y que esperan de que pudiera caer a 8 millones de euros. Eso lo quiero complementar. Lo que dijo Luis, el tema de que estamos descubriendo de que el teletrabajo es una opción, con ese libro que ustedes acaban de mencionar, o que mencionamos todos, el de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Yo tengo el libro aquí en la mano, es muy interesante porque aquí hay trabajos que definitivamente, de acuerdo a los avances tecnológicos, van a tender a desaparecer. El trabajo de mesoneros en restaurantes, por ejemplo, cuando ya en Japón es una realidad. El futuro de los docentes, cuando ya las clases estén grabadas. No es que van a desaparecer totalmente los trabajos, pero pudieran reducirse, ¿no? Las clases grabadas y usted se conecta, usted ve su clase que ya está lista. El de los trabajadores manufactureros, quizás abogados, contadores, aseguradores. Nosotros hemos sido testigos de cómo en algunos sectores hemos visto desaparecer muchos puestos de trabajo, los de las agencias de viaje. Ya uno hoy mismo puede perfectamente comprar sus tickets. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es la factibilidad de que en ese avance de las negociaciones comerciales que se den entre los países, lo que es la negociación del comercio de servicios profesionales se detenga hasta el punto que algunos países digan, bueno, déjame
mantener este cerco aquí de puestos laborales, porque si yo los abro, los vamos a perder, van a haber proveedores que a lo mejor lo van a hacer de una forma más efectiva. ¿Cómo ven toda esta integralidad de temas para que al regreso del corte comercial contemos con la opinión de Luis y contemos con la opinión de Gustavo? La integralidad de respuestas a toda esta integralidad de preguntas y comentarios. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Otro oyente venezolano, precisamente de la isla más bella que conocemos, que se llama Margarita, que dice, es que el valor del trabajo en términos de dinero por hora o por día disminuiría en esa revolución tecnológica. Gustavo, y abre el micrófono, por favor. Bueno, sí, rápidamente. Primero, reivindico una frase que escuché en esa integralidad de preguntas. Hablaban del trabajo del futuro, ¿no? Me llamó mucho la atención porque la declaración de la Organización Internacional del Trabajo la pone al revés, pone el futuro del trabajo. Cuando se pone así, pareciera que deja cierta incertidumbre de si el trabajo va a existir o no en el futuro, porque cuando se habla del futuro de algo es porque no se sabe si eso va a estar allí o no. Y por eso aquí un gran maestro laboralista panameño, el profesor Rolando Murgas Torraza, prefiere invertir y decir, no hablar del futuro del trabajo, sino del trabajo del futuro, para ponerle un poco más de certeza al asunto, decir que en el futuro habrá trabajo, pues, pero, digamos, un trabajo diferente, transformado seguramente, pero que el trabajo no se va a acabar, como decía Luis hace un rato, un poco ese comentario que me llamó la atención. Ahora, sobre el tema del teletrabajo, para el amigo que está desde España, yo creo que es temprano como para pensar, para decir qué va a pasar con el teletrabajo. Los números reflejan que antes de la pandemia en España, por ejemplo, apenas el 5%, lo dije ya, de la fuerza laboral hacía algún tipo de teletrabajo, ¿no? En el momento en que se declararon los cierres y las cuarentenas, eso pasó al 34%, ¿no? Algunos especialistas dicen que hasta el 25% de los puestos de trabajo en España podrían ser teletrabajables. Pues bueno, en la pandemia pasamos de ese 25 a 34, pero cuando empezaron las primeras normas de flexibilización, entonces bajamos a 16, 17%, de manera que yo diría que hay que esperar, ¿no? El teletrabajo se planteó por primera vez en su historia en los años 70 con la crisis del petróleo y con el embargo de crudo, después de la guerra de Yom Kippur, y Jack Mills, que fue el hombre que se imaginó el teletrabajo en los años 70, lo planteó no como un mecanismo de avance, de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, simplemente lo plantearon para salir de una crisis energética. Decía, si 1 de cada 7 estadounidenses no va y no se traslada al trabajo, no vamos a tener que importar más petróleo. Ahora, 50 años después, pasa algo más o menos similar. El teletrabajo fue algo que no vino espontáneamente, ni fue la consecuencia de unas luchas sindicales, o es que nos reunimos en las universidades y vimos las bondades del teletrabajo. Fue algo que tuvimos que recurrir a él porque la pandemia nos obligó. Hay un informe OIT que dice que más del 90% de los trabajadores a nivel mundial estuvieron sometidos, restringidos, digamos, a normas, a cuarentena. Eso nos forzó. Yo creo que, para mí, en opinión muy personal, no sé cómo la ve Luis, creo que es un poco temprano para ver si el teletrabajo, indudablemente que esto fue un impulso, y que esto, la pandemia fue, digamos, un punto de inflexión, un punto de quiebre respecto al teletrabajo y muchas otras cosas. Pero yo creo que también hay muchas cosas que están por verse hacia el futuro, después de que pase la pandemia, que todavía pareciera que estamos lejos de eso, ¿no? Y bueno, después hacemos algunos para darle oportunidad también. Hablamos de las otras preguntas. Vamos a escuchar a Luis. Yo en principio estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. Yo creo que hay al menos dos características fundamentales de la cuarta revolución industrial, y que mencionaba muy bien Gustavo también. Una tiene que ver con la velocidad, y es la que lo distingue de las otras tres revoluciones, las velocidades que algunos llaman exponenciales. De hecho, la capacidad tecnológica se duplica cada 2 años en el mundo. Eso, evidentemente, ya es un cambio importantísimo, y la otra característica es el alcance que tiene eso. Las otras revoluciones industriales tenían impacto sobre algún tipo de actividad económica o industrial,
la cuarta revolución industrial es transversal, como lo decía Luis al principio, y tiene impacto sobre sistemas completos, sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas ambientales, sistemas tecnológicos, etc. ¿Por qué digo eso? Porque eso es un cambio no menor, es un cambio totalmente abrupto. A ese cambio entonces de pronto le sumamos el tema del COVID. Entonces, evidentemente hay una dinámica que desestabiliza todo, y en medio de esa dinámica hay gente que, en mi humilde opinión, ha tomado también decisiones, bueno, sobre la marcha, por razones personales, por razones las que sean, pero creo que en algunos casos, y no serán pocos, bueno, decisiones un poco en medio de una crisis, sin razonarlas mucho o lo que sea, pero creo que esa no va a ser la regla. Yo creo que la regla va a ser cierta gradualidad en el procesamiento de esos cambios, porque son cambios sumamente abruptos y con muchos riesgos alrededor. Y además donde intervienen muchos elementos, muchos aspectos, y con eso conecto con algunas de las preguntas que se hacían en este paquete, ¿no? Como la posibilidad de tener mayor informalidad. Cuando digo que hay muchos actores alrededor, es que estos cambios no lo puede asumir una organización o un conjunto de organizaciones, el empresariado solo, no lo puede asumir el individuo solo, el trabajador solo, no lo puede asumir la organización de los trabajadores sindicales, por ejemplo, sola, no la puede asumir una federación de industriales sola, no la puede, es un conjunto, y en ese conjunto entonces, digamos, eso tiene su propia dinámica, tiene sus propias velocidades, pero desde luego hay unos retos importantísimos, y nuevamente estoy muy de acuerdo con Gustavo, donde está el meollo del asunto. Y el meollo del asunto tiene que ver con unas transformaciones que tienen que ver con la educación fundamentalmente. Y cuando hablo de educación no me refiero solamente a la educación del individuo, del trabajador, me refiero a la educación también de la empresa, las herramientas que puede tener una empresa para poder adaptarse a todos estos cambios. Uno pues ve cambios que pasan por eso que llaman las organizaciones exponenciales. Organizaciones totalmente flexibles, totalmente desreguladas, digitalizadas, virtualizadas, achatadas para poder competir. Bueno, en esas organizaciones evidentemente hay unas dinámicas que pasan por, bueno, tratar de ponerle orden a algunas cosas, regulaciones a algunas cosas. Estas regulaciones no están, ese orden no está claro. Esas son organizaciones que tienen que aprender, pero actúan de una manera acelerada para poder competir, para poder, digamos, entrar en esa dinámica. Entonces, hay como una suerte de desorden propio de procesos de cambios tan abruptos y de procesos de adaptación que tomarán su tiempo. Entonces, en ese proceso de adaptarse, la educación es clave. Y la educación, digamos, que tiene que ver principalmente con unas políticas públicas, con un Estado que entienda estos procesos de cambio, con un Estado que procese esos procesos de cambio y que diseñe políticas públicas para poder atenderlos. No solo en cuanto a la educación, que creo que es el meollo del asunto, y una educación que va inclusive desde la educación más elemental de los niños en sus edades más tempranas, para poder comenzar a trabajar todo ese tema del desarrollo de habilidades que hoy en día se demandan y que mañana se van a demandar todavía más, esas habilidades cognitivas de las que hablaba más temprano, ¿no? Entonces esto conduce a que mientras nos adaptamos y podemos llegar a una suerte de equilibrio, hay desde luego pues unas diferencias sociales cada vez más grandes, y unas diferencias sociales que solo el sistema entero puede atender y puede regular, pero lo tiene que comenzar a hacer ya. Ese entendimiento de lo que significa la cuarta revolución industrial y sus impactos, ese futuro del trabajo o trabajo del futuro, tiene que ser procesado, entendido, y empezar a trabajar desde este mismo momento para que esas grandes diferencias sociales se comiencen a reducir, sobre todo en países en vías de desarrollo, como pueden ser países africanos, países latinoamericanos, etcétera. Ahora yo tengo un comentario con dos preguntas. Yo tiendo a pensar de que en estos temas laborales y los que Luis está tratando de la cuarta revolución industrial, etcétera, es muy difícil tratar de fijar patrones universales. Uno como que tiene que analizar cada sociedad en concreto para determinar cuáles son las realidades y perspectivas. Y entonces ahí tengo una pregunta para los dos. Uno podría afirmar que mientras más cerca de avances tecnológicos y de la quinta revolución industrial, si podemos hablar de ella, una sociedad va a tender a que la gran masa poblacional viva de una renta universal, ¿o no es así?
Yo quisiera además agregarles un tema, porque tiene que ver, como dijimos al principio, tiene que ver con el impacto del cambio tecnológico. Y vuelvo otra vez al tema de América Latina. América Latina está envuelta, y no solamente unos países, sino toda América Latina está envuelta en un problema político con consecuencias económicas graves, lo cual produce un retroceso enorme, sobre todo con miras a un cambio tecnológico, a una revolución industrial y sobre todo porque las cadenas de valor están cambiando constantemente, los procesos de producción, los tipos de trabajo. Entonces no veo eso en América Latina, por lo que a mí me gustaría que en el próximo segmento podamos hablar de eso también. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, yo creo que en América Latina hay, sin lugar a dudas, una cantidad de desafíos frente a lo que será el futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Algunos, como en otras latitudes, tendrán que ver con eso, con problemas del futuro, y otros tienen que ver con problemas que no son tan del futuro, sino más bien del pasado, y que todavía nosotros no hemos logrado resolver del todo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la informalidad, a la que se refería Luis en el corte anterior. En estos días participaba en un conversatorio de un grupo latinoamericano donde participo, y estábamos hablando sobre el tema de los efectos de la COVID en las relaciones laborales de América Latina, y por ejemplo el representante del Perú hablaba de un 65% de informalidad en su país, ¿no? Hay que ver lo que significa un nivel de 65% de informalidad, pero si vamos a Panamá, que es donde yo vivo, que es un país que desde el año 2003 al año 2013 tuvo un crecimiento que dobló al promedio de crecimiento económico de América Latina, es decir, un país que le ha ido bastante bien en los últimos años, pues aquí también los niveles de informalidad están por encima del 40 o 45%. De manera que yo creo que el tema de la informalidad es una asignatura pendiente para América Latina, y la pregunta sería si el futuro del trabajo, ¿verdad?, podría ayudarnos a reducir esa brecha de la informalidad, pero como también decía muy bien Luis Lauriño en las posiciones anteriores, pues eso tendrá mucho que ver con la capacidad que nosotros tengamos en educar a esas personas para el trabajo que sea del futuro, ¿no? Porque existe un enorme riesgo de que efectivamente se profundicen las desigualdades, que es otro de los grandes problemas que tenemos en América Latina. Somos una de las regiones más desiguales del mundo, eso lo sabemos todos, y entre los riesgos que plantea el futuro del trabajo es precisamente profundizar. Recuerdo un estudio que es muy conocido, de dos profesores de la Universidad de Oxford, de Carl Frey y Michael Osborne, que en el 2013 planteaban un tema que causó mucha sensación en el mundo, cuando decían que más de 700 posiciones estaban en riesgo de perderse en los Estados Unidos. Después ellos siguieron haciendo intervenciones y estudios, dijeron que habían sacado un poco el estudio de ellos de contexto, que ellos nunca habían dicho que el trabajo se iba a acabar, pero lo que sí seguían insistiendo, como lo ha hecho también el presidente del Banco Mundial, es que el trabajo se va a transformar radicalmente. El Banco Mundial ha dicho 2/3 de los trabajos actuales desaparecerán definitivamente y no volverán nunca más, ¿verdad? Y decían otra cosa, vendrán tiempos de mayores desigualdades y de disminuciones salariales, de manera que ahí está el gran desafío. Es decir, ya nosotros somos una región con grandes problemas de informalidad y de desigualdad, pues, y ahí está el desafío, pero también evidentemente está la oportunidad de que las tecnologías nos ayuden a salir de esa crisis, como también decía Luis Lauriño, si logramos llegar a un programa concertado en donde los estados, los gobiernos, pero también los representantes empresariales y las organizaciones sindicales, que están siendo todos también impactados por esta situación, claro, pues nos enfocamos a unos nuevos paradigmas. Exactamente, donde la educación del trabajador, la formación del trabajador hacia el trabajo sea lo principal, ya no tanto esa acción sindical reivindicativa de ver qué logro sacarle a mi empresario,
sino un esfuerzo conjunto en formación hacia el trabajo. Esa sería la clave, digamos, digo yo, creo yo, para el caso de América Latina, que es particularmente, pero bueno, ahí habría entonces qué pasa con nuestros bajos niveles de educación y las transformaciones que entonces debemos hacer en ese sentido. Creo que hay países que están haciendo propuestas bien interesantes. Ahora, le quiero preguntar a Luis la pregunta que había dejado antes del corte comercial. ¿Tú le pudieras explicar al público muy brevemente cuál es el concepto de la renta universal y si en sociedades que están avanzando más tecnológicamente tenderán en el futuro a vivir o a pagar a sus trabajadores con la renta universal que proviene de la altísima renta que obtengan por los desarrollos tecnológicos que lograron colocar en el mundo? ¿Cómo ven ustedes ese punto en particular, Luis? Sí, bueno, fíjate, esto de la renta universal es una idea que se ha asomado y que tiene, bueno, como toda nueva idea, tiene detractores y tiene, impulsores, ¿no? En todo caso es una idea en estudio, es una idea que parte, bueno, del propio hecho que comentaba previamente, del hecho inicial de cualquier revolución de este tipo de desplazamiento. O sea, pareciera que si hay algún punto de concertación con respecto a estos temas, es que la tecnología va a generar un importante impacto de desplazamiento, al menos inicialmente. Y este desplazamiento significa grandes masas de trabajadores, pues, en un proceso de transición, en un proceso, pues, en donde salen del mercado de trabajo y que dependerá de determinados elementos, algunos personales, otros institucionales, como lo decía anteriormente, para poderse reinsertar. Pero en ese reinsertar, digamos que hace falta estabilidad, porque si no esos procesos de esas brechas sociales que se generan, pues tienen impactos no menores, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? En donde ya las inestabilidades políticas son importantes. Entonces, bueno, a esta gente hay que tratar de insertarla de alguna manera. Los mercados tienen que mantenerse, un consumidor es fundamental en un mercado, de manera que mientras más crece la informalidad y mientras más crece el desempleo, más inestabilidad política, de manera que un poco la idea es cómo equilibramos nosotros ese proceso que tomará unos cuantos años, ese proceso en donde salen del mercado de trabajo grandes masas mientras se adaptan y se reinsertan en ese mercado. Bueno, entonces ahí es donde toma un poco forma la idea de ese salario mínimo universal, un poco para compensar esa pérdida y hacer que ese núcleo familiar, ese grupo familiar, ese trabajador no quede en el aire, porque evidentemente pues van a haber unas masas importantes de trabajadores desplazados. Y eso lo conecta un poco entonces con también un planteamiento que hacía Luis con respecto a Latinoamérica. Y estoy totalmente de acuerdo. En Latinoamérica nosotros tenemos unas inestabilidades políticas históricas, no son nada nuevas. Ahora, en mi opinión, hay una clave fundamental que no tiene tanto que ver con la tecnología y que es la llave que posibilita el hecho de adaptar la tecnología, adoptarla y poderla asumir en una región como la nuestra. Y se trata del contrato social. Una imposición de cambios de este tipo son sencillamente inviables si no hay un acuerdo, un gran consenso social. Y un gran consenso social tiene diferentes actores, entre ellos los trabajadores, por ejemplo, y entre ellos los empresarios. Si ahí no hay una gran concertación que haga viable un cambio tan abrupto, una transformación tan abrupta desde todo punto de vista social, político, económico, lo que sea, estos cambios de la tecnología pues se asumirán de la manera menos regulada, de la manera menos controlada, de la manera más abrupta, de la manera, digamos, menos recomendable y con las mayores consecuencias. De manera que si ese gran consenso social no se logra en nuestras sociedades, desde luego, como decías tú, Eduardo, cada sociedad tiene sus particularidades y cada sociedad tendrá que saber manejar pues, estos temas. Pero desde luego que en cada una de esas sociedades el punto elemental es ese gran acuerdo social. Si no, esto es inviable totalmente y los efectos, como un perro que se muerde la cola, los efectos de inestabilidades políticas, los efectos de situaciones pues, de conflictividad constante, como los que vivimos nosotros. Hasta donde yo dejé las cifras de conflictividad ya andaban por más de 19.000 protestas al año.
Y entonces eso, pues evidentemente es una economía que no es sostenible, en nuestro caso por otras razones evidentemente, pero esos niveles de inestabilidad no permiten que una economía se mantenga ni siquiera en los niveles mínimos. Entonces, lo que se avisora es mayor ingobernabilidad de cara al futuro en muchas sociedades. Si no hay un compromiso, creo yo, con asumir estos cambios, que son cambios reales. Mucha gente antes del COVID asumía esto como un cambio que está sucediendo en otras latitudes y que no tiene nada que ver conmigo. Y sí ha tenido que ver con nosotros. Claro. Desde luego que ha tenido que ver. Pero si nosotros no asumimos que esto es una realidad, que hay que prepararse para esa realidad y que hay que sentar a los actores fundamentales para ponerse de acuerdo a ver cómo es que se maneja esta bomba de tiempo que tenemos en la mano, sencillamente va a ser mucho más difícil manejar los efectos pues, totalmente devastadores que podría tener la cuarta revolución industrial si no sabemos manejarla. Como dice Gustavo, evidentemente si nosotros nos sentamos, acordamos y establecemos unas reglas mínimas para poder manejar esto, la misma tecnología puede facilitar el proceso. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo, es sumamente difícil y eso es el paso. Okay. Gustavo, quería reiterar por los oyentes que hicieron las preguntas. Uno, ¿qué va a pasar con los costos del trabajo y esta revolución? En primer lugar. Después, la otra pregunta que quedó pendiente es los derechos laborales, cómo van a funcionar. Y leyendo, tengo aquí el estudio del que le hablé, que por cierto la señora se llama, y escuchen bien, no me vayan a malinterpretar, Uta, es decir, sin la otra letra, Uta Dirkensen, por quien escribió este informe bien interesante. Hace un análisis sobre el tema de América Latina muy profundo, y ella ha llegado a la conclusión, no solamente ella, sino basada en cifras de la UNESCO, que de cada 5 estudiantes hoy en día en América Latina, una de cada 5 estudia las llamadas carreras CITIM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo cual al final no deja de ser un inconveniente muy grave para cualquier evolución que se vaya a hacer, sobre todo porque si hay una región que tiene una gran presión es precisamente América Latina, porque dependemos mucho de países centrales como Estados Unidos o como Europa, que necesitan respuestas en cuanto a productos, respuestas como a demandas de servicios que llegan de afuera y que por la propia limitaciones educativas no vamos a tener la gente que necesitamos para dar esa respuesta. Pero quisiera que esa pregunta, Gustavo, me la respondieras cuando vengamos del próximo corte comercial. Son las 7:17. Estamos de regreso en el séptimo laberinto hablando del futuro del trabajo con Luis Lauriño y Gustavo Saturno. Les recordamos que pueden vernos también en Facebook Live, La Visión ATL, si nos quieren ver en vivo, y después en diferido también pueden ver el programa. Antes de ir al corte comercial, Luis había dejado una pregunta para Gustavo y yo quiero hacerle un agregado. En el caso de América Latina, entonces nuestra ventaja competitiva serán los salarios bajos que se le pagan a los trabajadores. Es decir, nosotros entraremos o nos aprovecharemos de esa situación de salarios bajos para la producción de productos en los procesos de manufactura, etcétera, y ahí es donde estará nuestra ventaja en América Latina. ¿Cómo ven esa situación, Gustavo? Bueno, rápidamente, son varias las preguntas. Me había quedado pendiente, Eduardo, y a mí se me pasó que tú habías comentado sobre la renta básica universal, de la que debo confesar no que sepa demasiado. Recuerdo cuando los suizos la rechazaron en un referéndum y la mayoría del mundo se maravilló cómo una sociedad madura, organizada, pues rechazaba, como decía Luis en el corte anterior, pues tiene sus detractores que esto pudiera fomentar la vagancia, pero hay quienes piensan que si vamos hacia eso,
pues bueno, la gente debería tener un ingreso mínimo, trabaje o no trabaje, para tener una vida decorosa, ¿no? Eso es lo que yo creo que quisiéramos todos, pero cuando tú lo conectas con América Latina, entonces ahí nosotros tenemos otro de los grandes desafíos, porque en cualquier circunstancia, sea renta básica universal o cualquier otra vía que se busque para esto, pues la verdad es que cuando uno analiza el caso latinoamericano se da cuenta de que nuestro sistema de seguridad social, salvo el caso de los países del Polo Sur, de Argentina, Chile y Uruguay probablemente, pues el resto de los países, y si hay algo que la COVID dejó muy en claro, es que nuestro sistema de seguridad social eran muy frágiles, ¿no?, frente a la situación que nos tocaba vivir, de manera que ahí tendríamos entonces otro gran desafío, porque además, lo han dicho también todos los expertos en materia de seguridad social, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido mucho estudio en ese sentido. Otro de los efectos que va a acompañar el futuro del trabajo es el aumento de la población, el envejecimiento de las personas, de manera que otra de las cosas de que deberíamos prepararnos sería en el tema de la seguridad social, que tiende a ser un tema sumamente complejo de abordar cuando se va a hacer reformas legislativas en ese sentido. Por eso es que no podría yo estar más de acuerdo con lo que decía Luis Lauriño, en que la única manera de hacer esto es a través de grandes acuerdos inclusivos, donde toda la sociedad asuma la responsabilidad de lo que se nos viene, pero a veces también uno ve el contexto político, que no es el caso de este programa, de este conversatorio, pero a veces uno tiene también las dudas de si eso se puede hacer o no, porque hemos visto hasta los países más fuertes en América Latina y más sólidos verse cómo se han tambaleado en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, eso no quería dejar de decirlo. Lo otro que comentaba Luis era el tema de los derechos laborales. Bueno, decía anteriormente que el desafío es eso, ¿no? Ojalá uno quisiera pensar que el futuro del trabajo y las innovaciones tecnológicas nos llevarían a una mejor vida, es decir, sí, que las máquinas se encargaran ahora de los trabajos repetitivos, de los trabajos fuertes, de los trabajos duros, y que nosotros pudiéramos aprovechar eso para elevar nuestra calidad de vida, ¿no? Esto es una gran oportunidad la que tenemos por delante, porque las nuevas tecnologías nos brindan esas oportunidades. Pero sin duda que también es un gran desafío, lo estamos viendo. Lo decía en el caso del teletrabajo, ¿no? Los derechos laborales más básicos, que era la limitación de la jornada laboral, que fue la primera norma laboral que surgió en Inglaterra, fue para limitar la jornada laboral de las mujeres y los niños. Ese bastión del derecho al trabajo, que ha sido la limitación de las jornadas laborales, hemos visto ahora cómo volvemos a retroceder. Tú decías al principio del programa, la cuarta o la quinta, o estamos retrocediendo a la primera, ¿no? ¿Cuántos teletrabajadores ahorita no están trabajando más de 10, 11, 12 horas diarias sin ningún control? Uno ve los estudios, las encuestas, la mayoría de los trabajadores aceptan, que más de la mitad acepta que en esta pandemia ha trabajado más y incluso ha trabajado durante los tiempos de descanso. Por eso hice yo la pregunta de los derechos laborales y por el costo del trabajo, que tiene una relación directa con eso. Sin duda, y lo más alarmante es que cuando le preguntas a los trabajadores si están preocupados por eso, no, la mayoría acepta un trabajo en exceso. Al principio la limitación de la jornada fue el producto de las grandes luchas sindicales. Ahora muchos teletrabajadores pues se conforman con trabajar de más. Luego, cuando vean los trabajadores de las plataformas, de la gig economy, Uber, ¿cuántas horas de trabajo trabaja un conductor de Uber? ¿Y quién mide eso? ¿Quién controla eso? Claro. O una plataforma como Globo o estos riders, en Panamá se llama Apetito 24 y cada país tiene el suyo, ¿no? ¿Quién mide eso? De manera que ahí están los grandes desafíos. ¿Cómo van a ser esas normas laborales? Bueno, es el gran debate que siempre ha existido. Si, por un lado, las normas que garantizan los derechos de los trabajadores, pero que algunos ven como un obstáculo para el desarrollo de nuevas modalidades de trabajo, y por otro lado, quienes ven en la flexibilidad pues el camino para ello. Yo creo que, y el tema de la flexibilidad en el mundo del derecho del trabajo es un tema muy discutido, porque en algunos casos, como decía uno de mis maestros, ha sido un debate más interesado que interesante para desmontar los derechos laborales que se han históricamente levantado a través de las revoluciones industriales anteriores. Pero yo creo que tenemos que llegar a un punto medio, que como decía una vez el libro verde para la modernización del derecho del trabajo de la Comisión Europea de principios del siglo XXI,
debemos llegar a un concepto de flexiseguridad. O sea, por una parte, indudablemente que las nuevas relaciones laborales, pues en algunos casos no pueden seguir siendo concebidas como aquel antiguo trabajo industrial, pero tenemos que también tener cuidado de que una desprotección nos lleve a lo que tú decías al principio, Eduardo, en vez de evolucionar, a involucionar con trabajadores que trabajan más horas de las debidas, con trabajadores que no cotizan en la seguridad social y que no tienen ningún tipo de seguridad hacia el futuro. Es decir, ahí están los grandes desafíos y los grandes retos. Y bueno, queda la última pendiente, que lo que tú decías sobre los salarios bajos y la competitividad, pero voy a dejarle la oportunidad a Luis Lauriño y después volvemos, si quieres, sobre el tema de los salarios en América Latina. Luis, yo quiero en particular una reflexión tuya sobre lo siguiente, ¿no? Cuando uno lee Historia Universal, uno encontró de que la invención de la agricultura, lo que hizo pasar a las sociedades nómadas sedentarias, y ahí comenzaron muchos desarrollos posteriores porque había más tiempo para dedicarlo a otras labores, etcétera. La tecnología va a orar de la misma manera en las sociedades del futuro. Van a haber más personas que van a tener tiempo para dedicarse a otras labores que tienen que ver con el desarrollo del intelecto humano y de otras capacidades. Porque cuando uno lee estos estudios del futuro del trabajo, uno encuentra que, por ejemplo, una de las industrias que más potencialidades va a tener es la del entretenimiento. La gente va a tener más tiempo para distraerse, etcétera. Pero eso partiendo de esquemas en los cuales todo se va a hacer programado y a la perfección, porque si no es así, lo que pudiéramos ver es una sociedad caótica. ¿Cómo ves tú este planteamiento que estoy haciendo? Sí, yo creo que, bueno, suena, digamos, un poco romántico, un poco idílico, es un poco, digamos, la utopía que muchos estudiosos de temas del trabajo se han planteado con respecto a las diferentes revoluciones industriales, ¿no? Un momento en el que el hombre sencillamente traslade unas actividades que, bueno, consumen tiempo, consumen espacio, no son necesariamente las actividades con las que se siente más a gusto una persona o lo que sea. De hecho, hay cifras importantes entre eso que llaman engagement, entre el trabajo y la satisfacción de la persona, y en un buen porcentaje, por ejemplo, sociedades como los Estados Unidos, la gente no trabaja en su mayoría vinculada a cosas que le gustan, de manera que el trabajo no es una cosa satisfactoria para muchísima gente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la tecnología, más bien, como lo estamos viendo justamente ahorita durante la pandemia, más bien la tecnología va a generar retos que significan dedicarle muchísimo tiempo a actividades laborales para poder de alguna manera conectarse con el mundo del trabajo y poder tener los recursos mínimos para vivir. Porque yo creo que por lo menos en el corto y mediano plazo las desigualdades van a ser no solo en sociedades como las nuestras en vías de desarrollo, sino en sociedades del primer mundo, las desigualdades van a estar presentes. Y la única manera de poder medio hacer una carrera para insertarse en ese mundo del trabajo, asumiendo los retos o de formación o de trabajo, digamos, muy mecánicos, o los retos de formación para insertarse en trabajos ya digitalizados, ya metidos en la dinámica de la tecnología, bueno, que ameritan aprender nuevas herramientas. Ya hablaba del concepto de educación de por vida, es decir, no va a haber un momento para poder asumir esa carrera, no va a haber un momento en que no tengas que aprender por un lado, y por el otro lado, bueno, tendrás que asumir mientras tanto 1, 2, 3 trabajos como uno los ve en sociedades del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos ni hablar, etcétera, para poder tener, digamos, lo mínimo para vivir dignamente. Entonces, este tema idílico de, bueno, ahora, digamos, el deep learning, la inteligencia artificial van a hacerme el trabajo a mí y yo voy a estar más bien disfrutando de la vida y tal. Bueno, en algunos casos, pero yo creo que no va a ser la realidad de las mayorías, porque hay muchos retos de por medio y hay grandes desigualdades para asumir, digamos, para tener acceso a estas tecnologías. Eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, hay un personaje muy interesante que se llama Ray Kurzweil, tipo muy reconocido en este mundo de la tecnología, fundador de Singularity University, por ejemplo, y trabajó en Google.
se ha hecho muy conocido por la seriedad con la que hace predicciones. Bueno, este señor habla de ya en el 2040, que es pasado mañana, tener una inteligencia artificial trillones de veces más poderosa que la capacidad que tiene el ser humano. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que las brechas sociales, no pongamos que sea billones o trillones de veces más poderosa esa inteligencia artificial, sino sencillamente un poquito más. Bueno, ya eso significa que las brechas sociales van a ser importantísimas. Hoy mismo existe un dispositivo, un chip inteligente y que además funciona con deep learning, es decir, emulando el proceso de aprendizaje. Como el del cerebro humano. Como el del cerebro humano, pero a unas velocidades más rápidas. Sí, más superiores a las del ser humano. Bueno, ya sencillamente, ¿quién puede tener acceso a eso? ¿Y cómo compite entonces un trabajador que tenga un chip de ese tipo con uno que no lo tenga? Etcétera. Son cosas que parecen banales, pero son cosas reales y son cosas que hacen unas brechas importantísimas para no meternos por el tema de la educación, que es más que evidente, ¿no? Ahora, ese tema, Luis, que tú señalas, pues, por supuesto lo deja uno muy preocupado, ¿no? Hay algunos comentarios o reflexiones que hace al respecto en estos maravillosos libros de Yuval Noah Harari, sí, sobre Homo Deus y Homo Sapiens, ¿no? Pero me interesa que, como ya nos acercamos al corte comercial, para al regreso aterricemos con un caso que es preocupante, que es el de Venezuela. Y bueno, tratamos en este programa de ser lo más universales posible, pero Venezuela en este momento es un caso muy interesante de análisis y vincularlo también a todo el trabajo de investigación que tú has hecho desde la Universidad Católica. Al regreso quisiera que conversáramos sobre el futuro del trabajo en Venezuela, con una economía absolutamente destruida, con unas tasas de hiperinflación escandalosa, con unas tasas de desempleo horrorosa y con lo que es nuestra principal industria petrolera destruida. Al regreso comentamos sobre eso. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos de regreso en el séptimo laberinto, hablando del futuro del trabajo con Luis Lauriño y Gustavo Saturno. Y antes de ir al corte comercial, les hacía una pregunta sobre un caso real, el caso de Venezuela. ¿Cómo ven el tema del empleo de cara al futuro, Luis? Sí, bueno, fíjate, hay una cifra, a uno le gustaría plantear esto en términos mucho más optimistas, ¿no? Pero hay unas cifras que son demoledoras. En el año 1997 había en Venezuela aproximadamente unas 13.000 grandes empresas. Hasta el año 2019 y antes por supuesto de la pandemia, habían 2.500 y trabajando cerca del 23% de su capacidad instalada. Evidentemente hemos pasado por un proceso de años de desindustrialización por muchas razones, pero particularmente por razones políticas, ¿no? O con una intencionalidad política por detrás. Entonces, en un proceso de desindustrialización, evidentemente el mercado laboral en Venezuela, un mercado sumamente golpeado, el contexto, digamos, para la actividad productiva en Venezuela es un contexto con muchísimas dificultades desde todo punto de vista, dificultades que empiezan por lo político, pero que siguen con cosas mínimas, como sencillamente cuántos pasos debe seguir una persona para poder crear una empresa, por ejemplo. Sí, el caso de negocio del Banco Mundial, ¿no? El Doing Business. Exactamente. Entonces, bueno, resulta que estamos en esa lista, estamos entre los últimos países, no hay ningún incentivo para la actividad privada, no hay ningún incentivo para que ese proceso se revierta. Y todo esto nuevamente apunta a un quiebre del pacto social. Bueno, no es secreto para ninguno de nosotros que tiene alguna relación con Venezuela, al menos en el año 1999 hubo una gran ruptura política, ¿no? Una visión de país totalmente distinta a la que se tenía anteriormente, con sus bemoles o lo que sea, pero nosotros vivimos durante 40 años en una suerte de dinámica consensuada, en una dinámica en donde los principales actores de la sociedad apuntaban con diferencias evidentemente, pero apuntaban más o menos en una misma dirección, y esa visión se rompió. Cuando se rompe esa visión de país,
por supuesto que el modelo productivo es uno de los primeros que se afecta. Que sufre, sí. Sí, que sufre porque además en un discurso político de la orientación que tiene el discurso político en Venezuela desde el año 1999, pues la propiedad privada, el empresariado, etcétera, son los culpables de los males de todo tipo que se invente el político o el líder político que en su momento le corresponde hablar. Entonces, bueno, todo un tema de guerra económica, etcétera, y la culpa es de una persona que ha emprendido, una persona que ha hecho esfuerzos por desarrollar el país, por emprender, por hacer actividades productivas, etcétera, ¿no? Entonces, es sumamente difícil que si ese es el enemigo del modelo, pues ese enemigo luego sea llamado o convocado nuevamente para reactivar ese proceso, ¿no? Ahora, Entonces, esas cosas, supongamos, Luis, y Gustavo, se produce mañana una transición. ¿Cuál va a ser el atractivo del empleo en Venezuela con salarios que en este momento están a $1 mensual, $2 mensuales como mucho? Gustavo, y después volvemos con Luis. Bueno, yo indiscutiblemente, Eduardo, y como decía Luis, la situación de Venezuela no puede ser más compleja, ¿no? Datos vinculados directamente al tema del empleo, los datos del Banco Central, que reveló el Banco Central finalmente entre 2013 y 2018, que reveló una caída de más del 52% de la economía. Recuerdo mucho cuando un famoso periodista venezolano, César Miguel Rondón, entrevistaba a un famoso economista venezolano, que era Francisco Faraco, y él decía que la economía británica había caído en 5 años de la Segunda Guerra Mundial, había caído el 20%. Bueno, en Venezuela en 5 años cayó 52%. Yo no soy economista, ¿no? pero escucho a los economistas. No hay que serlo para saberlo, ¿no? El tamaño de esa caída, en una economía así es imposible que haya empleo, porque, digamos, el derecho al trabajo no puede crear, como decíamos uno de mis profesores, más empleo en una economía que no crece. En Venezuela no crece, sino que decrece, ¿no? La economía. Y a pasos agigantados. Ahora, a eso hay que sumarle el COVID, porque estos eran datos hasta 2018, ¿no? Entonces ahora la OIT ha dicho que estamos frente a la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros estamos en una emergencia dentro de una emergencia, ¿no? Luego, el desempleo del Fondo Monetario Internacional lo había previsto para una caída, un desempleo del 47% para el año 2020 sin coronavirus. Eso decía el Fondo Monetario Internacional. Esos son cifras similares a Bosnia, ¿no? A la ruina de Bosnia en los años 90, ¿no? El salario mínimo que tú comentabas que ronda entre los 0,70 y $2.33, ¿no? Con una informalidad enorme, y la migración, que es el otro gran dato, ¿no? 4.700.000 para algunos, al menos para la ACNUR, probablemente sea mucho más. Luis ha trabajado mucho sobre el tema migratorio y sabe mucho más de eso, pero bueno, sean 4.700.000, 5,5, pues eso es más de lo que tiene toda la población de Panamá, que es donde yo vivo, ¿no? Entonces, frente a una situación así, o las cifras que reveló también el estudio de la Universidad Católica de la encuesta de condiciones de vida, que nos pone como uno de los países, si no el país más pobre del planeta, al lado de Nigeria, pues es imposible, pues, en estas circunstancias no hacer otra cosa, o pensar de que vamos a tener alguna circunstancia positiva en medio de un escenario como este. Ahora, ¿qué hacer hacia el futuro? Pues indudablemente que, como y vuelvo a lo que señalaba Luis, pues el país se tendrá que reconstruir a partir de un nuevo pacto social. O sea, debemos sentarnos nuevamente y renovar nuestros votos republicanos, democráticos, para buscar salidas concertadas a una crisis que es de magnitudes colosales. Y por supuesto que no creo que en el mejor de los casos eso sea en el corto plazo. Tendremos que reencontrarnos. De momento, y cierro con ese último dato, Venezuela ahorita mismo, hoy se estaba reuniendo esta semana el Consejo de Administración de la OIT, donde se replanteó nuevamente el caso venezolano, que ha llegado en materia de empleo a esa organización a través de una comisión de encuesta, que es el procedimiento de investigación de más alto nivel de esa organización. Solamente 13 comisiones de encuesta han habido en los 100 años de la OIT, nosotros somos el caso número 13º, pues precisamente por violaciones de libertades básicas como la libertad sindical.
Entonces, para reponer el país, lo primero que tenemos es que reconectar nuevamente el diálogo entre los venezolanos en medio de un sistema, pues, que nos reconozca a todos, donde todos nos reconozcamos y podamos volver nuevamente a emprender la reconstrucción que dicen los expertos, en el mejor de los casos será larga y dura. Sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas, exactamente. Nos acercamos a un nuevo corte comercial y les quiero dejar una pregunta que desde hace más o menos 3 días me viene dando en la cabeza y tiene que ver con lo siguiente. La economía mundial ha evolucionado pues siempre con padres de la teoría económica y que sus ideas han venido rigiendo el desarrollo de muchos países y hay muchas economías que se han regido con esas ideas, como es el caso de Keynes. Es un personaje que a mí me gusta mucho, me interesa mucho sus ideas. Ahora, es que yo podría decir, y les digo porque yo no soy experto en eso, los expertos son ustedes, es que yo podría decir que estamos en presencia de un cambio de modelo económico que no tiene nada que ver con el liberalismo, de una cosa totalmente distinta, pero precisamente interesante, sin que haya un padre como fue Keynes para el liberalismo. Interesante. Yo pudiera decir eso. Me gustaría que me respondieran esa pregunta al regreso de la nueva pausa comercial. Estamos de regreso en el programa El Séptimo Laberinto. Estamos conversando con 2 expertos en temas laborales, el profesor Gustavo Saturno y el profesor Luis Lauriño. Yo, antes de irnos al corte, les dejé una inquietud en esta fase de preparación para enfrentarme con ustedes, porque estos son los expertos y con los expertos hay que estar al día. Pues me vino a la mente eso y me gustaría pues que me ayudaran a esta idea. Entramos allá en el último segmento del programa. Comenzamos con Gustavo. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy compleja, quizás para que pudiera ser respondida por un economista, ¿no? ¿Hacia qué rumbo tomamos? Yo, humildemente, desde las relaciones de trabajo, lo que veo que estamos indudablemente, y no ahora, sino desde hace muchos años, pero quizás ahorita con una mayor profundización de la crisis del estado de bienestar. Eso es algo que es muy evidente, yo creo. Creo que el futuro del trabajo trae cambios radicales en ese sentido, donde ahora las personas van a tener que, las personas y sus organizaciones, ¿no? Las empresas y los sindicatos van a tener que tomar y asumir la conducción de sus vidas, ¿no? Yo creo que se requiere ahora una mayor participación de los propios actores sociales y más allá del Estado, ¿no? Pero sí creo que el Estado va a seguir jugando un papel fundamental en ese futuro, probablemente diferente. Bueno, recuerdo un documento que se produjo desde la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, que se nombró precisamente como parte de la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí se daban algunas directrices, ¿no? Como por ejemplo, y lo hemos estado hablando a lo largo del programa, pues el rol que deben de cumplir ahora los estados en materia de educación y de la formación de los trabajadores, ¿no? Que va a ser una labor fundamental, ¿no? Desempeñar políticas públicas que encaminadas hacia el fomento del empleo, la creación de empleos. Yo creo que ese seguiría siendo una labor importantísima, ya no solamente de los organismos propios públicos del Estado, sino también de la mano de la propiedad privada o de las empresas privadas, a través de figuras como el outsourcing o la tercerización, que hasta ahora habían sido satanizadas, digamos, por un sector del movimiento sindical, y políticas que, por supuesto, se encaminen hacia la inversión. ¿Qué modelo habrá? Yo no lo sé,
pero quisiera ver un modelo donde el Estado estuviera jugando este rol de, digamos, de promoción, y donde las organizaciones sindicales y empresariales asumieran un rol aún más protagónico, en un régimen de libertades donde por un lado se siga garantizando la propiedad privada y la libertad de empresa, pero donde también se respeten los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores y el derecho sindical, y tomemos esas libertades para enfrentar lo que se viene, ¿no? Cierro diciendo, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención como muchas leyes que ahora en Latinoamérica han asumido el tema del teletrabajo, sí, pues se dan cuenta de que no, el Estado no lo puede todo, y muchos lo tratan de trasladar hacia la negociación colectiva, es porque yo creo que ese es el futuro. Y por eso que desde el Estado lo que tenemos es que garantizar que exista un Estado, unas relaciones laborales, un modelo democrático y libre de relaciones laborales, para que las partes vayan consiguiendo conjuntamente las soluciones a todos los desafíos, a todos los problemas que se nos van a presentar en el camino. Ok. Y Luis. Luis. Sí, bueno, yo al igual que Gustavo, no soy economista, es una pregunta que sería muy interesante que pudiera responder también un economista, pero desde luego que yo creo que los indicios, al menos, de un cambio de modelo no solo económico, sino político y social, y nuevamente voy al inicio con el tema de la transversalidad, los cambios generados por la cuarta revolución industrial tienen un impacto transversal en sistemas propiamente dichos, sistemas políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Pero en el caso del económico, yo muy humildemente creo que si las bases o los elementos fundamentales de un sistema económico, como son sus actores, por ejemplo, como es el mercado, como son los elementos, digamos, que componen ese sistema, están sufriendo cambios, yo no sé hacia dónde va ese cambio, ni cómo va a ser la forma de ese cambio económico, pero yo creo que al menos una revisión importante, una redefinición del modelo económico va a terminarse generando, porque, por ejemplo, ahorita Gustavo hablaba de los sindicatos. Bueno, los sindicatos, por razones más que evidentes, efectos de la tecnología, los sindicatos han venido bajando sus niveles de afiliación dramáticamente, de manera que, bueno, de alguna manera son suerte de cascarones vacíos. Y uno podría decir, bueno, sí, es un cascarón vacío el sindicato, pero no hay ningún problema. No, sí hay un problema, porque si estamos hablando nosotros de consenso, si estamos hablando de poder salir de todo esto, o asumirlo, digamos, más que salir de todo esto, poder asumirlo y procesarlo, manejarlo, a través del diálogo social y de un consenso, digamos que ese es un actor fundamental del mundo del trabajo, de manera que si ese actor, como el empresariado, tiene dificultades para poder actuar en ese sistema, bueno, evidentemente hay un efecto sobre el comportamiento completo de ese sistema. Y esos son actores económicos. El ambiente digital en donde se mueven estos actores es un ambiente absolutamente nuevo para las economías. Las velocidades de transacciones son absolutamente nuevas. Nada más el tema de estas monedas que funcionan con estos modelos, digamos, controlados, neutralizándose. Todo este tema de las criptomonedas, me refiero, son revisiones completas que pasan por un sistema económico también. Los bancos se resistían mucho a estos modelos. Hoy en día los bancos son, en muchos espacios, son uno de los promotores de estos cambios. Bueno, ¿qué está pasando allí? Bueno, evidentemente, cambios radicales están sucediendo en el mundo de las finanzas, en el mundo de la banca, que un actor que se resistía a asumirlo ahora es un actor que lo impulsa. Bueno, ahí se están dando unos cambios de fondo, de base, que tienen que ver con el sistema económico y, desde luego, al haber efectos sobre el sistema económico, al haber un replanteamiento del modelo probablemente, pues desde luego que en el social también y en el político también. Entonces son retos importantes que devienen de la misma fuente y que ameritan más o menos lo que decía al principio, un gran consenso social para poderlo asumir, ¿no? Luis y Gustavo, ¿y qué está dejando más cambios? ¿La pandemia o la cuarta revolución industrial en el ámbito laboral? Bueno, yo lo que creo es que lo que hizo la pandemia fue acelerar cambios que ya se venían produciendo, o sea, fungió como una especie de catalizador
que lo que vino fue a precipitar muchos cambios que se veían un poco más hacia el futuro. Ya se nos habían dicho que los cambios iban a ser disruptivos, que la velocidad de los cambios estaban siendo aún mayor, y creo que la pandemia lo que vino a hacer fue eso, y los efectos los veremos probablemente en los próximos meses. Hasta el día que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, en el mundo de las relaciones laborales no hacíamos sino hablar del futuro del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y después todo se paralizó y la atención fue hacia la pandemia. Pero lo que sí creo que la pandemia también nos deja unas grandes enseñanzas, y es que hablábamos y disertábamos sobre el futuro, y seguimos disertando sobre el futuro del trabajo, pero la pandemia también nos dejó ver algunas carencias, ¿no? Y que a veces nos maravillamos hablando de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, la industria 4.0, y resulta que habían cosas mucho más elementales que no estábamos atendiendo, y la pandemia nos dejó desnudos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad social y otros aspectos que no son asuntos del futuro, sino más bien del pasado, ¿no? Entonces, pero sin lugar a duda que la pandemia vino a poner aún mayor presión sobre muchos de esos cambios que se podrían dar, y bueno, creo que el teletrabajo ha sido probablemente el mejor ejemplo de eso. Es como decía un profesor, un famoso laboralista de estos días uruguayo, es un laboratorio, fue como una especie de experimento de lo que pudimos ver cómo podría ser el futuro. De manera que también la pandemia nos podría dejar muchos aprendizajes, muchas enseñanzas sobre eso. Antes de terminar el programa, yo quisiera que me respondieran con un sí o con un no, una respuesta corta por el tiempo que tenemos. Hemos hablado de los sindicatos, pero en un avance de todo este modelo, porque yo sí considero que esto vamos hacia un modelo económico totalmente distinto, los sindicatos van a durar, porque lo que se está viendo es que hay un trato mucho más directo entre el empresario y el trabajador, bien de cualquier nivel, sin que medie el sindicato, y las transacciones en cuanto a los derechos laborales también se están manejando de esa forma. ¿El sindicato va a permanecer o va a mutar, por llamarlo de alguna manera? Gustavo. Luis, responde tú, creo que tú, para que tú tengas tiempo del cierre, y después yo agrego algo. Ok. De Luis. No, yo fundamentalmente creo que se va a tener que transformar, porque una de las cosas que pues, uno observa muy claramente es que el sector servicios ha crecido muchísimo, y el sector servicios no tiende a sindicalizarse. Los sindicatos además corren a una velocidad muy distinta a la velocidad de los cambios. Entonces ese proceso de adaptación los ha dejado fuera digamos, de la dinámica. Entonces, bueno, desde luego que el trabajador tendrá que organizarse y buscará las maneras de organizarse. ¿Se llamará sindicato? No lo sé, pero en todo caso se transformará esa organización, creo yo, se transformará esa organización del trabajador. Gustavo. Sí, coincido con Luis. Yo creo que desde hace muchos años que se habla de una crisis del sindicalismo, y que una de las organizaciones que está digamos, sometida y bajo presión con todos estos cambios que se están produciendo y se van a producir en el futuro, indudablemente son las organizaciones sindicales, que ahora ya no tienen esa industria donde había una gran un conglomerado de trabajadores, donde ellos hacían, digamos, aquella empresa fordista de la segunda revolución industrial, donde esos sindicatos hicieron vida. Hoy en día no, la empresa está mutando a organizaciones mucho más flexibles, a través de la subcontratación. Ahora las empresas son mucho más pequeñas. En ese libro que tú mencionabas, Eduardo, Andrés Oppenheimer deja ver cómo antes empresas como Blockbuster tenían que tener 60.000 trabajadores para dar un servicio que hoy Netflix lo hace con 3.500, y los demás están subcontratados. Es decir, todos esos cambios, el teletrabajo, que es la deslocalización del trabajador del lugar de trabajo, todo eso va atentando contra el modelo tradicional del sindicato, lo que supone que si los sindicatos quieren sobrevivir, también van a tener que transformarse. Aquí nadie está a salvo. Ninguna profesión, ninguna profesión. Las inteligencias artificiales analizan mejores contratos que los abogados, le ganan al campeón del mundo de ajedrez, así que también los hacen música, hacen música, son periodistas.
las empresas están mutando también, y hay empresas que estamos viendo cómo están quebrando porque no se adaptan al nuevo tiempo. Kmart, Toys R Us, entonces aquí nadie está a salvo, tampoco las organizaciones sindicales. Todo el mundo tiene que reinventarse. Sí, por eso es que estos libros de Yuval Noah Harari tienen mucha vigencia, ¿no?, en todos estos temas. Pero bueno, ya llegamos al final del programa, son las 8 de la noche, y yo quiero agradecerles a Gustavo y a Luis la excelente participación y el que nos haya acompañado en dilucidar un tema tan difícil. Yo espero de que tengamos nuevas oportunidades para ver otras aristas de este tema muy pronto. Muchas gracias de verdad, y a todo el público que nos escuchó y que nos acompañó con sus comentarios en Facebook y en Twitter. Muchas gracias a todos. Bueno, y muchas gracias a Alexia, por favor. Muchas gracias, Alexia, por estar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y excelente compañía, además. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.